¿Qué tal? Este es el último vídeo de la asignatura Psicología del Trabajo y de las Organizaciones. En este vídeo vamos a ver el tema 8, Salud, Bienestar y Calidad de Vida en Organizaciones. Este tema básicamente es una aplicación de la psicología positiva a la psicología de las organizaciones. Y para desarrollar este tema, pues he utilizado el último capítulo del manual de Martin Stur y colaboradores, y también he utilizado la parte introductoria de mi trabajo de fin de máster, Bienestar y Fundamentos Morales, una revisión cuantitativa, porque no he encontrado pues entre las referencias y concretamente en el libro de Martin Stur y colaboradores una introducción donde se hable claramente o de una manera un poquito más explícita, un poquito más detallada de lo que es pues la psicología positiva y los tipos de bienestar, básicamente. Así que los he tomado de mi trabajo de fin de máster. Muy bien, pues este tema veréis que es un poco más corto que los anteriores. En primer lugar, vamos a ver una breve introducción acerca de lo que es psicología positiva y psicología organizacional positiva. Luego, algunas características de las llamadas organizaciones saludables. Una organización saludable es aquella pues que ha implementado aspectos de lo que son pues los hallazgos que se han encontrado dentro de lo que es la psicología organizacional positiva. Y luego, dentro de todos los modelos teóricos que hay al respecto, pues he elegido este que tenéis aquí, el modelo HERO, aunque bueno, como pasa en todos estos modelos es un acrónimo, luego veremos qué significan estas letras. Y luego veremos pues algunas características a nivel individual y por último algunas características a nivel organizacional que se busca implementar, potenciar, etcétera, en las organizaciones. Bien, pues empezamos con la introducción. Como os he dicho antes, vamos a ver algunos elementos de lo que es la psicología positiva y entre ellos, o sea, primero lo que es psicología positiva, pero luego vamos a ver los tipos de bienestar que hay y por último algunas pinceladas breves acerca de lo que es la psicología organizacional positiva, o sea, lo que es la aplicación de la psicología positiva a las organizaciones. Bien, pues vamos a empezar con la introducción a la psicología positiva. Como veréis, he puesto mucho texto pues para que sea más fácil de estudiar, como siempre, por aquí. Pero vamos, básicamente, al hablar de psicología positiva no nos estamos refiriendo a una psicología guay o algo así, o una psicología con una sonrisa. No, psicología positiva nos estamos refiriendo a la psicología de lo que tiene que haber, por así decirlo. Al hablar de positivo, nos referimos a presencia de algo. La psicología médica generalmente ve la salud mental como una ausencia, como algo que falta. Desde la psicología positiva lo que se afirma es que la salud es algo que tiene que estar, es decir, no es que esté por defecto, sino que tiene que haber ciertos componentes que no es que deban no estar, como por ejemplo la depresión, la ansiedad y tal, no, sino que tienen que estar, como por ejemplo el bienestar, entre otras cosas. Entonces, aquí os pongo un texto acerca de lo que fue, bueno, el origen obviamente viene de mucho atrás, porque el estudio del bienestar como un elemento psicológico importante, pues viene de muy atrás, pero lo que es la etiqueta psicología positiva viene de Martin Seligman, que tomó posesión como presidente de la APA en 1998 y entonces en su discurso pues habló de la necesidad de este tipo de psicología. Es decir, no enfocarse tanto a estudiar la enfermedad, sino a estudiar la salud como un hecho positivo, como algo que está. No ver la salud como una ausencia de enfermedad, sino verlo como algo positivo, como algo que existe. Entonces, la psicología positiva, como pone aquí, es un cambio de paradigma, porque no es tanto solo hablar de temas de salud, sino también como pues lo que es todo lo referido a la salud mental, al día a día, al bienestar,
pues por ejemplo, como veremos, al estudio de las organizaciones, etcétera, etcétera. Es decir, que desde este punto de vista, básicamente lo que estamos haciendo es cambiar el foco entre estudiar aquello que es negativo y que nos está fastidiando, por así decirlo, y que sería mejor que no estuviera, a estudiar aquello que es positivo y que debemos buscar. Por ejemplo, pues lo que pone aquí, el significado vital, el crecimiento personal, el perdón, la gratitud, todo esto son elementos que históricamente desde la perspectiva médica tradicional no se estudiaban, pero desde el enfoque de la psicología positiva es algo que se reivindica, que hay que estudiar, que hay que ver qué es eso, qué características tiene, cómo se relaciona la presencia de cualquiera de estos elementos con pues la salud mental, la salud física, etcétera, etcétera, y bueno, y así en general. Entonces, la influencia que ha tenido la psicología positiva, tanto en la investigación como a nivel institucional, como cambio de paradigma en muchos aspectos de nuestras vidas, pues no ha sido pequeño, ha sido bastante importante. Por ejemplo, la propia definición que tiene la OMS de salud es una visión de salud positiva. Es decir, la salud es un estado completo de bienestar físico, mental, social y no solamente ausencia de afecciones o enfermedades. Esta visión de la salud es una visión positiva de la salud. Y es la oficial de la OMS. Y bien, y aparte de esto, hay evidencia empírica que apoya la asunción de este enfoque. Por ejemplo, se ha visto que el hacer terapias dentro del marco de la psicología positiva pues mejora síntomas de depresión, calidad de vida con personas con cáncer, por ejemplo. O sea, se ha visto que desde este enfoque se puede mejorar la calidad de vida de gente que ya tiene enfermedades, que ya tiene problemas mentales, etcétera, etcétera. Se ha hecho mucho con el tema del dolor crónico, por ejemplo. Y otra cosa que es muy importante, referida a la psicología positiva, es el hecho de que se ha introducido como una variable terapéutica y también en la investigación el concepto de bienestar. Es decir, el bienestar no es ausencia de enfermedad, sino es algo que tiene que estar. Alguien puede no estar enfermo, le puede no pasar nada y aún así no sentir bienestar. Entonces, lo que se ha visto es que para ver cómo las personas pueden llegar a ser pues todo lo sanas que pueden llegar a ser, tanto a nivel físico como mental, etcétera, pues tiene que haber una presencia, como he dicho antes, de, por ejemplo, bienestar. Es decir, no basta con que haya una ausencia de enfermedad. Muy bien, pues vamos con el bienestar entonces, porque claro, hay que definir esto de bienestar, porque es una cosa complicado de operacionalizar. ¿Y por qué? Porque el bienestar abarca pues muchísimos ámbitos. O sea, ¿a qué nos referimos con bienestar? A sentirnos bien, a que no nos duela nada, a estar a gusto, a sentirnos realizados. ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, pues aquí está la gracia. Quiero decir, el bienestar significa cosas diferentes, entonces hay que operacionalizarlo de formas diferentes en función de a qué nos estemos refiriendo específicamente. Entonces, se distinguen dos tipos de bienestar. En primer lugar, el bienestar hedónico y en segundo lugar, el bienestar eudaimónico. Estos dos tipos de bienestar se ha visto que están relacionados con correlatos neuronales diferentes. Es decir, que sí tiene sentido estudiar estos dos tipos de bienestar como constructos diferentes. Esto no quiere decir, ahora explico lo que es cada cosa, pero esto no quiere decir que sean dos cosas completamente diferentes. Obviamente están relacionados, como no puede ser de otra manera, y ahora lo vais a entender, porque bueno, ahora voy a explicar qué es cada cosa. Pero la idea es, tiene un sentido fisiológico estudiar estos dos tipos de bienestar como constructos separados. Entonces, en primer lugar tenemos el bienestar hedónico. El bienestar hedónico también se le llama a veces, sobre todo ahora en investigación psicológica, se le llama más bienestar subjetivo.
Y como su propio nombre indica, es una cuestión más de tipo, sobre todo por lo de hedónico, porque lo de subjetivo, bueno, en principio, bueno, podríamos decir que todo bienestar tiene un elemento subjetivo, pero bueno, vamos a centrarnos en lo de hedónico. Hedónico obviamente se refiere a una sensación. Entonces el bienestar hedónico es un bienestar que se refiere a lo afectivo. Y tiene que ver, como dice aquí, o sea, su origen tiene que ver con la idea de felicidad epicúrea. La idea de hedonismo en Epicuro es, por así decirlo, un cálculo racional, pero centrado en la maximización del placer y la minimización del displacer, o por así decirlo, que haya un balance favorable hacia el placer. Si cogemos el placer y le restamos el displacer, pues nos queda la cosa positiva hacia el placer, para que nos entendamos. Entonces, esto se puede medir de dos maneras. Obviamente se puede medir de muchas, pero en la práctica psicológica hoy día se mide de dos maneras. En primer lugar, como balance afectivo tal cual. Y esto se hace, por ejemplo, con esta herramienta que tenéis aquí, que es el PANAS. Por ejemplo, tenéis aquí el PANAS, pero el original. Ahora las versiones que hay actuales son bastante más amplias. Por ejemplo, hay uno de 60 ítems, etcétera. Entonces, como podéis ver, ahí lo que hay que decir es si te has sentido... Bueno, aquí se puede ver lo del momento y tal, pero vamos a poner hoy. ¿Hasta qué punto te has sentido interesado, excitado, fuerte, así como malhumorado, en fin, aterrorizado, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Hasta qué punto, nada o mucho, has sentido alguno de estos afectos? Entonces, se mide de cada uno de ellos y lo que se hace es sencillamente luego pues restar la puntuación de los afectos positivos y se le resta la de los negativos. Y esto es lo que pone aquí, el balance afectivo. Pues esa es una forma de medir bienestar hedónico. Si has sentido más afecto positivo que afecto negativo, pues ya está. Pues tienes por así decirlo, un valor positivo de bienestar hedónico. Y otra forma de medir el bienestar hedónico es por medio de la escala de satisfacción vital percibida, que bueno, que la escala no se llama así, la escala se llama la escala de satisfacción con la vida, ya está, se llama así. Y os la he puesto aquí tal cual toda, porque es que son 5 ítems, solo son 5 ítems. Entonces, lo mismo, en una escala Likert de 5... de 5 niveles, pues tienes que contestar a estos ítems. En la mayoría de los sentidos, mi vida está más cerca de mi ideal, las condiciones de mi vida son excelentes, etcétera, etcétera. Entonces, si contestas a todos estos ítems y te sale una puntuación elevada, pues quiere decir que tu satisfacción con la vida pues es elevada, ya está. Entonces, como podéis ver, son dos medidas diferentes. En un caso es más referido a lo que es el sentimiento, a lo que estás sintiendo en este momento, o a lo que has sentido hoy o hace una semana, etcétera. Y en segundo lugar nos referimos a una medida del bienestar hedónico, pero que está más referido así en general a cómo te sientes con tu vida, por así decirlo. Pero, en cualquier caso, estamos hablando de una medida más o menos afectiva de lo que es el bienestar, porque yo me siento bien con mi vida, estoy satisfecho, o me siento más, no sé, más excitado que aterrorizado, pues muy bien, pero eso es un bienestar de tipo hedónico, es decir, es un bienestar como corporal, como que uno se siente bien. Sin embargo, hay otro tipo de bienestar, que es el bienestar eudaimónico o psicológico. Nuevamente, no es que la satisfacción con la vida no tenga nada de psicológico,
Pero como veremos, este término ha sido acuñado por Carol Reef, que es la que ha desarrollado uno de los modelos de bienestar eudaimónico más importantes hoy día, y bueno, ya está, le dio el nombre de bienestar psicológico. Entonces, este bienestar está relacionado no con Epicuro, sino con Aristóteles, con la idea de eudaimonia, que es esta idea aristotélica de felicidad que tenía que ver con la idea de plenitud, con la idea de vivir de acuerdo con tu propio daimon, que se llama aquí, por eso se llama eudaimonia. Eudaimonia es buen daimon. Y básicamente el bienestar psicológico tiene que ver con vivir de acuerdo a tus principios, que tu vida tenga sentido, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no es tanto que uno se sienta bien, sino, como podéis ver, es una cuestión más cognitiva. Entonces ha habido muchas propuestas teóricas, porque como podéis ver, este es un campo, pues infinito. O sea, a ver cómo medimos esto, ¿no? Esto es como lo de la pirámide de Maslow, el vértice de arriba, lo de sentirse realizado. A ver cómo se mide eso, ¿no? Pues obviamente los diferentes enfoques que han surgido pues son multidimensionales. Es decir, lo que hay que ver es qué elementos hay que tener en cuenta para medir estas cosas. Y entonces el que yo os he seleccionado, que yo creo que es el más interesante y el más importante, es lo que es el bienestar psicológico de Carol Reef. Entonces, el modelo de Reef, igual que todos los demás modelos que yo he estudiado acerca del bienestar eudaimónico, es un modelo multidimensional. Es decir, lo que estamos hablando no estamos midiendo pues no sé, el bienestar, pues como hemos hecho antes. Satisfacción con la vida, pues haces 5 ítems, lo que te sale, punto, un número. No, sino que vamos a medir muchas cosas que nos van a dar evidencias de bienestar psicológico. Esa es la idea. Entonces, como podéis ver, las dimensiones que constituyen el bienestar psicológico son autoaceptación, autonomía, dominio ambiental, relaciones positivas con los demás, crecimiento personal y propósito en la vida. Es decir, cada una de estos elementos tiene su propia escala. Entonces, lo que estamos midiendo es cada uno de estos elementos. Y tomados en conjunto, o sea, no se suman y ya está, sino que nos permiten obtener un perfil de lo que es el bienestar psicológico de la persona, independientemente de que luego sí se puedan sumar o no, pero estamos hablando de dimensiones diferentes. Esto es lo que quiero que quede claro. No es como pasaba con el bienestar hedónico. Bien, y entonces para terminar vamos a hablar de 2 palabras sobre el uso que se le ha dado a esta variable, el bienestar, como pues en terapia. Entonces, lo que se ha visto, o sea, es que no es ocioso, o no estamos hablando de bienestar aquí como algo que queda bien, no, sino que es algo que está ahí, que tiene una presencia positiva y que además afecta a nuestra salud física y mental. Lo que se ha visto, como podéis ver aquí, es que el afecto positivo, es decir, dentro de lo que era el balance afectivo, la parte positiva, se relaciona con menor riesgo de infarto futuro, mejor recuperación cardiovascular y también psicológica ante eventos estresantes. Menor riesgo de desarrollar enfermedades respiratorias, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, está muy ligado a lo que es el bienestar físico, a la salud física. Y el bienestar psicológico se ha desarrollado con salud y pone aquí, y a mí me parece bastante interesante, que mientras que la relación entre bienestar hedónico y disminución de la mortalidad parece depender de la salud actual del individuo, un mayor bienestar psicológico se asocia con menor mortalidad independientemente del estado de la salud. Es decir, que si una persona, lo que se ha visto es que si una persona tiene claro, pues por decirlo fácil y rápido, su propósito en la vida y vive de acuerdo con su propósito y está muy bien consigo mismo y su vida tiene sentido, lo que se ha visto es que tiene una menor mortalidad, tiene menor probabilidad de morirse de la enfermedad que tenga, pues eso, como con independencia de lo grave que esté. O sea, con el bienestar hedónico, si estás muy grave, ya no influye tanto, pero con el bienestar psicológico sigue influyendo. Es decir, que en cualquier caso, tener pues
estar dotado de un bienestar psicológico importante, tener propósito en la vida, todo este tipo de cosas, puede ser un factor muy importante a la hora de predecir, pues eso, esperanza de vida, etcétera, etcétera. Por ejemplo, un mayor bienestar psicológico se asocia con menor carga alostática, eso es, que es, pues como probablemente ya sabéis, menores niveles de cortisol en sangre, por ejemplo, y también menor riesgo de sufrir problemas cardiovasculares, deterioro físico y psicológico a largo plazo, etcétera. ¿Qué pasa? Que visto todo esto, que es evidencia empírica, o sea, que ha salido en estudios, claro, lo que algunos investigadores han visto es, bueno, pues entonces lo que hay que hacer es promocionar conductas saludables. Lo que hay que promocionar es el bienestar en la población. ¿Por qué? Porque es que ya solo con el bienestar hemos visto que se reduce la mortalidad y los problemas de salud en general. Y muy variados, además. Entonces, esto nos puede tener un efecto importante sobre la salud poblacional. Esto por un lado, y por otro lado, pues se ha intentado, pues como habéis visto con el caso de la OMS, introducir estas ideas en lo que es las políticas sanitarias. Pero bueno, aparte, obviamente, el bienestar también ha sido un elemento pues a tener en cuenta dentro de lo que es la terapia. O sea, el bienestar en muchas ocasiones se ha convertido en el objetivo terapéutico. Es decir, no es cuestión de que la persona deje de tener la fobia, sino hay que intentar que la persona pues alcance eso. Una satisfacción con la vida, que tenga un propósito en la vida, todo este tipo de cosas. Bueno, pero ¿qué tiene que ver todo esto con la psicología del trabajo y de las organizaciones? Bueno, pues en primer lugar, a nivel individual puede tener que ver, obviamente, porque los trabajadores somos personas y por lo tanto cualquier tipo de intervención sobre el bienestar de los trabajadores pues va a ser positivo para la empresa o la organización, dicho de una forma más amplia, pero aparte de esto, hay una aplicación específica de este enfoque a lo que es la psicología de las organizaciones, que es la llamada psicología organizacional positiva o POP. Entonces, esta aproximación positiva floreció bajo esta denominación, POP. Y ya está, o sea, básicamente es la aplicación de la psicología positiva a las organizaciones. Entonces, ¿qué es lo que pretende esta psicología organizacional positiva? Pues estudiar el funcionamiento óptimo de personas y grupos en organizaciones. Es decir, que aquí ya estamos metiendo más niveles de análisis. No estamos hablando solo del individuo, sino que también hablamos de un bienestar o una psicología positiva a nivel grupo e incluso a nivel organización, pero sin eliminar el elemento individual, como veremos. Entonces, aquí que he puesto este punto de analogía con la psicología positiva, lo importante en este punto es darse cuenta de por qué este enfoque se llama psicología organizacional positiva. ¿Por qué? Porque no se trata, dentro de este enfoque así como pues actual, porque es una cosa relativamente reciente, no se trata en la organización solo de que la gente no esté estresada, no se trata solo de que la gente no se cabree, no se trata solo de mantener una cierta armonía pues, para que la gente pueda desarrollar su trabajo tranquilamente, no, sino que se trata de que la gente pueda mejorar, pueda sentirse cada vez más satisfecha y se puedan incrementar pues aquellos elementos que son deseables y que a lo mejor la persona pues puede estar trabajando normalmente, pero sería deseable que aumentara. Por ejemplo, la autoeficacia. Y como os he dicho aquí, los ámbitos de actuación, pues estamos hablando de psicología positiva, pero a nivel organizacional, pues nada, los ámbitos de actuación son, igual que antes, el nivel individual, que es el de la psicología positiva propiamente dicho, pero también organizacional, como veremos. O sea, vamos a hablar de componentes que nos interesan en las organizaciones, desde el enfoque positivo,
referido a los individuos, y también componentes que nos interesan referido a las organizaciones. Entonces, aquí de lo que se trata, como digo, es primero aplicar la psicología positiva individual a lo que es el ámbito laboral, pero también incluir los elementos a nivel organizacional que nos interesa que haya. O sea, no evitar que haya cosas negativas, sino tratar de que haya cosas positivas. Entonces, a nivel individual, pues como digo, una aplicación de lo anterior. ¿Qué características o fortalezas tienen que estar en el trabajador? No tanto, pues nuevamente, no tanto pues que no haya estrés o que no haya conflictos, no, sino que sí tiene que haber a nivel individual. Y al nivel organizacional lo mismo. O sea, qué cambios se tienen que hacer, por ejemplo, en recursos humanos para conseguir esto. Y aquí no lo he puesto, pero ahora lo vamos a ver. ¿Qué recursos tienen que estar en las organizaciones para poder promover todo esto? Y bueno, ha habido ya evidencia empírica al respecto, aunque por lo que he leído tampoco está muy desarrollado, y los modelos que he estado revisando, a mí me parece que bueno, me resultan menos interesantes que otros que hemos visto en otros temas. Este todavía no es un campo que esté muy desarrollado, pero aún así ya ha habido cierta evidencia empírica. Por ejemplo, se ha comprobado una relación positiva entre el bienestar del empleado y su desempeño. Esto está un poco relacionado con lo que vimos sobre satisfacción, obviamente, pero bueno. Lo que digo, aún así, se ha visto que las personas tienen mayores niveles de bienestar, es decir, no es que estén fastidiados, no, es que tienen bienestar. Bueno, pues se ha visto que su desempeño es mayor. Y luego se ha visto que ciertas políticas de empresa relacionadas con la psicología organizacional positiva, pues han mejorado algunos resultados organizacionales, incluso de tipo económico. ¿En qué ámbitos? ¿En qué culturas específicas? ¿Con qué tipos de empresas? Bueno, pues todavía hay poco sobre eso. Es decir, que habría que ver para qué empresas, para qué tipo de empresas, en qué contexto cultural, etcétera. Y de eso no he encontrado. O sea, que debe haber poquito publicado al respecto. En cualquier caso, como vimos ya en el tema de actitudes hacia el trabajo, una mayor satisfacción correlaciona con mayor conductas extrarrol. Pues se ha visto que más bienestar y más estados emocionales positivos en los trabajadores efectivamente se relacionan, por ejemplo, con más conductas extrarrol. Bien, pues vamos con el punto 2, que son algunas características de las organizaciones saludables. Al decir saludables nos estamos refiriendo a organizaciones que que asumen este paradigma de gestión positivo. Es decir, que tratan de que haya más de estas cosas que está bien que hayan, y no tanto centrarse en que no hayan cosas negativas. Entonces, definición de organización saludable, aquí lo tenéis. Invertir esfuerzos de colaboración para maximizar bienestar, empleados y productividad, etc. Lo leéis tranquilamente, pero básicamente es esto. Organizaciones que tratan de que haya cosas positivas. Estas cosas, entre comillas, son variables que se ha visto que son muy beneficiosas para el aumento del rendimiento y de la satisfacción y de las conductas extrarrol, etc. Pues por ejemplo el bienestar de los trabajadores, por ejemplo el aumento de recursos en ciertos ámbitos, por ejemplo ciertos cambios de políticas en recursos humanos. Bueno, y ya más concretamente, si hablamos de las características generales de las organizaciones saludables, es decir, de las organizaciones que asumen este enfoque positivo, pues lo que tenemos, bueno, os presento aquí uno de los listados que he visto, porque hay bastantes autores que hacen diferentes listados de características. Yo he escogido este listado, todas son muy parecidos. Pero vamos, básicamente, empiezo por el final. Las organizaciones saludables
promueven dentro de sus políticas un sistema comprensivo de promoción de la salud. Pero ¿qué pasa con esta salud? Que es una salud entendida pues como la entiende la OMS, es decir, un estado global de bienestar total, tanto social como psicológico, como de salud física, etcétera, etcétera. No solo ausencia de enfermedades o trastornos. Entonces, como podéis ver dentro de las características de las organizaciones saludables, pues aquí tenemos muchas cosas que algunas de las cuales en principio no las relacionaríamos con lo que es la salud en sí, pero desde este punto de vista sí se relacionan. Entonces, como podemos ver, en primer lugar, la salud tiene un valor estratégico, la salud de los empleados es un fin en sí mismo. Una organización que asuma este punto, pues por ejemplo, sería una organización que promovería o que implementaría programas de concienciación de estilos de vida saludables o que incorporaría algún gabinete médico en el centro. O si estamos hablando de un colegio con un comedor, pues hablaríamos de un colegio que se toma muy en serio lo que es la dieta de los críos. Es decir, pues por ejemplo, no se utilizarían aceites vegetales para freír cosas, o yo qué sé, o se intentaría, si se introducen grasas, que fueran de buena calidad y no grasas trans. Se intentaría no introducir pues un exceso de cereales procesados o ya me entendéis. Es decir, que no se trata tanto de ofrecer, bueno, de tratar de que no haya enfermedades o tratar de que si alguien se pone enfermo, pues que se pueda quedar en su casa. No, se trata de promover la salud, aunque no sea en lo que en principio consiste pues el servicio que produce la organización. Es decir, la salud tiene que estar incorporada dentro de los objetivos de la organización como un punto importante. Esta salud no solamente tiene que ver con lo físico, sino también con la seguridad en el trabajo. Es decir, no solo prevenir accidentes, sino que haya conductas de seguridad. Luego, con respecto a las relaciones, no se trata de que no haya relaciones malas, no se trata de que no haya conflictos, sino se trata de que las relaciones sean buenas. Nuevamente, bueno, positivamente hablando, no de que no sean malas. Luego, que los productos no se trata de hacerlos bien, como que ofrecer pues lo que dices que ofreces y venderlo y ofrecerlo y se acabó. No, se trata de hacerlo cada vez mejor, de hacerlo todo lo bien que se pueda. ¿Qué más? Estas organizaciones hacen que los empleados se sientan comprometidos con el trabajo. Es decir, no se trata de que el empleado no esté fastidiado. Perdona. No se trata de eso. Se trata de que el trabajador esté comprometido. O sea, a ver cómo podemos hacer para que esta persona esté, vamos, entusiasmada con el trabajo, ¿no? Idealmente. Y por último, las organizaciones presentan buenas relaciones con el entorno, dando una imagen positiva y mantienen una responsabilidad social corporativa. Esto es una cosa relativamente reciente, pero que ahora está súper extendido. Si lo veis, sobre todo en empresas grandes, todas están metidas con temas sociales, todas intentan como quedar bien, ese tipo de cosas. Lo de dar una buena imagen de cara al exterior. Esto, como digo, es una cosa de poco tiempo a esta parte. O sea, hace unas pocas décadas las empresas se dedicaban a ofrecer sus servicios bien y se acabó. O sea, lo de la imagen social corporativa no existía o no se le daba tanta importancia. Y hoy día sí es así. Bueno, pues entre todos los modelos teóricos que se desarrollan en el manual, yo he elegido este porque me parece que es parsimonioso, que es así como para iniciarse en este mundillo está bien y pues ya digo, no es innecesariamente complicado y además he visto que estos modelos, a ver, son complicados de aplicar de una manera clara, explícita y pragmática. O sea, he estado leyendo sobre algunos modelos y algunos me parecen excesivamente complicados. Entonces, este me parece que está bien porque lo que propone es, pues además lo vais a ver, es una cosa heurística, sencilla y que tiene todo el sentido del mundo. Entonces, el modelo HERO, HERO es el acrónimo de
Healthy and Resilient Organizational Model, es decir, el modelo organizacional saludable y resiliente, por así decirlo, que se podría traducir como el modelo para las organizaciones saludables y resilientes. Este modelo fue propuesto por Marisa Salanova y luego, bueno, pues se han publicado algunos artículos al respecto por Marisa Salanova y colaboradores. Y esta mujer es investigadora de la Universidad Jaume I de Castellón. O sea que hay que poner en valor eso. Esto es una contribución nacional, claro que sí. Este modelo incluye 3 dimensiones relacionadas entre sí y que además se retroalimentan unas a otras. Es un modelo, como pone ahí, heurístico. Es decir, es una manera sencilla pues eso, sencilla, vamos a decirlo así. Básicamente el modelo, en 4 pinceladas, explica a un nivel general lo que es el cómo se relacionan entre sí estas 3 dimensiones. Las 3 dimensiones son prácticas y recursos de las organizaciones saludables, es decir, lo que se hace. Luego están los empleados y equipos saludables, es decir, lo que se hace pero no a nivel organizacional, sino a nivel individual y grupal. Y por último, los resultados, es decir, lo que se obtiene. Entonces, este modelo lo que propone es que las prácticas saludables para gestionar el trabajo influyen en el desarrollo de los empleados y en los resultados saludables, lo que a su vez influye en la forma de estructurar y organizar los procesos de trabajo en una dinámica de prácticas de mejora que se mantiene a lo largo del tiempo. Vamos a ver. Esto se explica así. Entonces, he elegido este modelo porque me parece bastante fácil de entender. Es decir, las características de los individuos y de los grupos influyen sobre las prácticas organizacionales y viceversa. Es decir, esto se retroalimenta. Y a su vez influyen sobre los resultados que a su vez retroalimentan lo que son los recursos y prácticas organizaciones saludables y, por así decirlo, las características saludables de los trabajadores. Entonces, dicho de otra manera, vamos a decirlo parte por parte. Si en una empresa se implementan ciertas prácticas organizacionales saludables y se añaden los recursos necesarios para que esas prácticas se puedan llevar a cabo, etcétera, etcétera, eso va a mejorar los resultados directamente. Y eso, a su vez, va a mejorar las características saludables de los empleados. Por ejemplo, va a mejorar el bienestar del empleado, va a mejorar su compromiso, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eso respecto a los recursos. Pero sería totalmente análogo hablar desde el punto de vista de los empleados saludables. Si nos basamos aquí, si mejoramos las características saludables de los empleados, esto va a mejorar los resultados, obviamente. Pero es que a su vez, si los empleados están comprometidos, tienen un alto bienestar, producen conductas extrarrol, etcétera, etcétera, pues esto va a repercutir beneficiosamente en los recursos y prácticas organizacionales. Y en tercer lugar, unos resultados organizacionales saludables van a mejorar a su vez tanto las prácticas como las características individuales. Es decir, estos son 3 dimensiones que hay que tener en cuenta y que las 3 se retroalimentan. Es decir, que pues de cara a la implementación de ciertas prácticas en la empresa y tal, hay que tener en cuenta que todo influye y que todo se tiene que trabajar, si puede ser, a la vez. Y luego el tema de los resultados, pues esto os recordará otros temas que hemos visto, que lo hemos visto pues desde el tema 1, donde vimos el modelo de Robbins de insumos, procesos, resultados. Al final los resultados acaban afectando a los insumos. Entonces, esto sería pues un poco lo mismo. Bien, y vamos con el
penúltimo punto de este tema, el cuarto, características individuales saludables. Lo que vamos a ver entre el cuarto y el quinto puntos, que son los que nos quedan, es ir un poquito más allá de lo que es, es este listado de características de las organizaciones saludables un poco general que hemos visto antes. Entonces lo que vamos a ver es concretamente a nivel individual qué nos interesa promocionar, y lo vamos a ver en este punto, y luego a nivel organizacional qué nos interesa promocionar, desde el punto de la psicología organizacional positiva. Entonces, a nivel individual nos va a interesar promocionar, por un lado, el capital psicológico positivo, por otro lado, el compromiso con el trabajo. Os sonará el nombre, esta es una de las actitudes relacionadas con el trabajo que vimos en el capítulo de motivación laboral. Y en tercer lugar tenemos el fluir o flujo en la tarea. Bueno, hay que decir que en algunos manuales, por ejemplo el de Martínez Tour, por algún motivo utilizan, cuando están hablando de compromiso con el trabajo, pero en este tema concreto, utilizan la palabra en inglés, engagement, así, engagement. Y para flujo utilizan flow. Bueno, a mí me vais a permitir que utilice el castellano, porque engagement significa compromiso y flow significa flujo. Pero bueno, vamos con ello. Capital psicológico positivo. Bueno, pues desde el punto de vista de la psicología organizacional positiva, las personas positivas o los trabajadores saludables serían aquellos trabajadores que presentan, es decir, que tienen positivamente fortalezas, virtudes y aspectos positivos. Bueno, esto de aspectos positivos es redundante porque si están presentes es que son positivos, que favorecerían el funcionamiento óptimo de las organizaciones. Bueno, entonces todo esto en conjunto se llama capital psicológico positivo. Entonces, como podéis ver, bueno, ahora veremos que obviamente está compuesto de muchos elementos. Entonces, este capital psicológico positivo, pues se añade a lo que es el capital financiero, al capital humano y al capital social. Capital social sería nuestra red, o sea, lo que conocemos. Capital humano es, pues en conjunto, lo que saben hacer o lo que pueden hacer las personas. El capital financiero es lo que las organizaciones ya tienen, los recursos que ya tienen. Y por lo tanto este capital psicológico sería una cosa que se añade a lo demás. Los otros tres capitales, como podéis ver, no son nada nuevo. Esto ya estaba de antes, ya estaba décadas atrás. Entonces lo que estamos haciendo aquí es añadir este punto positivo, que es el capital psicológico positivo, es decir, lo que tiene que haber, pero psicológicamente hablando. Entonces, los elementos que componen este capital psicológico positivo, pues son estos que tenéis aquí. Por un lado, autoeficacia, que no lo voy a explicar, ahí lo tenéis, lo podéis leer, pero vamos, autoeficacia es lo mismo que vimos en el tema de la motivación laboral. Luego tenemos esperanza. La esperanza es un estado motivacional positivo que está basado en las expectativas de éxito. A mí una cosa que no sé si me da pena o me fastidia. No sé por qué hablan de esperanza y no de expectativa, cuando en los modelos motivacionales hemos hablado de autoeficacia y hemos hablado de expectativa. Obviamente, si tienes expectativa de éxito, vas a cambiar tus conductas o lo que sea, vas a planificar para dirigirte hacia esa meta. Si no tienes expectativa de éxito, no vas hacia esa meta. Bueno, pues la esperanza es como la expectativa. Luego, el optimismo es una expectativa de futuro positiva y un estilo atribucional que interpreta los acontecimientos positivos como causados por aspectos personales y permanentes y los acontecimientos negativos como algo externo, temporal y específico. En otras palabras, el optimismo junta lo que es la expectativa de éxito con el locus de control interno, básicamente. Si tú crees que puedes tener éxito en lo que vas a hacer y además sientes que tú tienes el poder para hacerlo, pues eres más optimista respecto a la consecución de esa meta. Eres más optimista que si crees que sí lo puedes conseguir, pero necesitas que lo haga fulano, que es un desastre, por ejemplo.
Y por último, resiliencia. La resiliencia es la adaptación, la adaptación hacia situaciones estresantes de forma que no hace falta cambiar esas situaciones, para que nos entendamos. Es una adaptación tragacionista al medio. Una persona resiliente es una persona que se tira a la espalda lo que sea y tira hacia adelante y se las apaña para seguir. Eso es una persona resiliente. Y ya está. Quiero decir que resiliente no es adaptativo. O sea, adaptativo puede ser, por ejemplo, alguien que cambia las circunstancias que le rodean. En resiliente este aspecto no está. Una persona resiliente es una persona que aguanta, es una persona que traga con lo que sea, es una persona que aguanta con lo que sea, es una persona que es capaz de soportar, de tolerar lo que sea y, pues no sé, arreglárselas para terminar su trabajo. Bueno, pues estas 4 dimensiones o estos 4 elementos tomados conjuntamente conforman el capital psicológico positivo. Este capital psicológico positivo, por ejemplo, se diferencia de la personalidad. ¿Por qué? Pues porque esto de autoeficacia, esperanza, optimismo y resiliencia no tiene por qué ser un rasgo de la persona. Es algo que se puede mejorar. Claro, si hablamos de que se puede mejorar a nivel organizacional, estamos hablando de que se puede modular de una manera, yo no voy a decir sencilla, pero bastante factible. Si tú tienes a un montón de personas, de trabajadores que son súper introvertidos, es muy difícil muy difícil, yo entiendo que no se puede. Así mediante programas de, no sé, de motivación no les vas a convertir en extrovertidos. Eso no puede ser. Sin embargo, sí puedes hacer que personas que tienen una baja autoeficacia, baja esperanza, bajo optimismo, baja resiliencia, sí puedes hacer que crezcan. Entonces estamos hablando de estados psicológicos. Eso es, el capital psicológico positivo está compuesto de estados psicológicos, no de rasgos psicológicos, que es lo que sería la personalidad, por ejemplo. Y también se diferenciaría de otros constructos como fortalezas, virtudes y valores, ya que estamos hablando de algo concreto. Los valores, fortalezas y virtudes, esto es parecido a lo de las actitudes. O sea, el capital psicológico positivo está muy relacionado con las motivaciones y también con las actitudes. Es decir, estamos hablando de estados psicológicos aplicados a algo más o menos concreto. Es decir, un valor no es concreto, es general. Igual que una virtud, en principio no es concreta, es general. ¿Vale? Entonces, por un lado, no son rasgos psicológicos, el capital psicológico positivo no se refiere a rasgos psicológicos, sino a estados, y por otro lado se refiere a estados psicológicos referidos a eventos o tareas o lo que sea concretas. No estamos hablando a nivel general. Bien, y en segundo lugar tenemos el compromiso con el trabajo. Acordaros que este compromiso con el trabajo es una de las o hace referencia a una de las actitudes que vimos en el tema de motivación laboral y actitudes hacia el trabajo. En ese tema hablamos de implicación, hablamos de confianza, hablamos de satisfacción y hablamos de compromiso. Lo que pasa es que hablamos de compromiso en general y dijimos que había diferentes tipos de compromiso, con el trabajo en general, con la tarea que estábamos realizando, con nuestro trabajo en particular, con la organización, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí lo importante es, pues esto, acordarnos de que, como buena actitud que era, tiene 3 componentes. Un componente cognitivo, un componente afectivo y uno conductual. El componente cognitivo se denomina absorción, el componente afectivo dedicación y el componente conductual vigor. Absorción, si lo pensáis, efectivamente es el componente cognitivo. Cuando uno está absorto en la tarea, ese estado de absorción, eso no es afectivo. O sea, ahí no estamos sintiendo nada, estamos presentes, estamos centrados, estamos a lo que tenemos que estar. Eso es un componente cognitivo.
El componente de dedicación, eso ya tiene un componente más afectivo. Eso tiene más que ver con el componente que veíamos que estaba más relacionado con la implicación dentro de lo que es el compromiso. Que no tenía por qué... una persona comprometida con un trabajo no tenía por qué estar identificada con el trabajo, pero bueno, ese elemento afectivo podía estar. En este caso lo llamamos dedicación. Y por último, el componente conductual, que es el vigor. Y el componente conductual es el que está más relacionado con esa definición de compromiso, como que la fuerza que nos guía o esa energía que nos guía o que nos facilita o que nos hace pues, realizar nuestro trabajo. Bueno, pues como podemos ver, pues es así. O sea, hay 3 componentes, uno cognitivo, otro afectivo y otro conductual, como buena actitud que es el compromiso con el trabajo. Lo que pasa es que estamos hablando de un compromiso específico, es decir, con nuestro trabajo, pero relacionado con nuestro puesto de trabajo. O sea, es una cosa como general. Y los estudios empíricos, obviamente, pues han visto pues, que esto se relaciona con el desempeño y también con el compromiso organizacional. Hay una relación no es causalidad. La gente que está muy comprometida con el trabajo que realiza en su puesto de trabajo es más probable que también se esté comprometida con lo que es la organización, con lo que es la misión, visión, valores, con lo que es la organización como un todo, etcétera, etcétera. Bien, y por último tenemos el fluir o flujo en la tarea. Esto es mucho más sencillo porque aquí nos estamos refiriendo a un estado, a una experiencia inmediata dentro de lo que es la realización de la tarea. Es decir, es un estado psicológico que está caracterizado por una experiencia óptima de disfrute que ocurre cuando la persona está motivada y capacitada para realizar una actividad por la que se siente desafiada. Es decir, acordaros, esto lo habréis visto en otros cursos, estamos en un momento de flujo cuando la tarea tiene un nivel de dificultad óptima para nosotros. No es demasiado fácil, si es demasiado fácil nos aburriríamos, si es demasiado difícil nos estresaríamos. Pero si nos motiva lo suficiente y el nivel de dificultad es óptimo para nosotros, es decir, que sea desafiante, entonces vamos a estar involucrados en la tarea y vamos a tener esta experiencia de flujo, de fluir. Ahora bien, el flujo sobre el rendimiento, pues obviamente es algo positivo, es algo que tiene una relación positiva con el rendimiento, pero vamos, de este punto lo más importante es lo siguiente, que es el saber diferenciar flujo de lo que hemos dicho antes, el compromiso con el trabajo. ¿Y qué diferencia hay? Pues creo que lo he apuntado antes. Compromiso con el trabajo, nos estamos refiriendo a un compromiso con el trabajo, pero como identificado con nuestro puesto de trabajo, es decir, con nuestro trabajo. Por ejemplo, si eres docente, compromiso con tu trabajo como docente. Esa es la cuestión. Entonces es un compromiso, como por así decirlo, con un carácter más general y estable. Al hablar de flujo, estamos hablando de una experiencia de este momento y estamos hablando de algo que está más relacionado con esta tarea que estamos realizando en este momento. O sea, no con mi trabajo como docente, sino con una tarea en particular. Bien, y vamos con el punto 5, características organizacionales saludables. Es decir, en lugar de hablar de las características individuales que nos interesan, vamos a hablar de las características, pero ya a nivel organizacional. Ya estamos en el otro nivel de análisis. Entonces, vamos a hablar de 3 cosas, de recursos generales de la organización, de recursos laborales y de recursos humanos. Es decir, vamos a hablar de recursos que tiene que añadir la organización, y esto está muy relacionado también con las prácticas, o sea que está todo un poquito junto. En primer lugar, los recursos de carácter general. Esto es, en términos generales, la organización tiene que proveer de recursos de tarea, recursos interpersonales y recursos organizacionales. Nuevamente, 3 niveles de análisis. El recurso de la tarea está relacionado con lo que hace la persona. Recurso interpersonal se refiere al grupo, a la relación interpersonal, etcétera. Y recurso organizacional se refiere a la organización como un todo, o sea, lo que es el ambiente de trabajo, todo eso, el diseño de cómo está estructurado el trabajo, de cómo, si hay programas o no de conciliación con la familia,
etcétera, etcétera. O sea que al hablar de recursos, como siempre, hablamos de los 3 niveles de análisis: recursos para el individuo, recursos a nivel grupo, recursos a nivel organización. Y lo que se ha visto es que los recursos organizacionales y el compromiso con el trabajo a nivel grupal se relacionan con el desempeño colectivo. Bueno, esto yo creo que no hay demasiado misterio aquí. Vamos ahora con recursos laborales, ya más específicamente. Estos son aquellos aspectos del puesto de trabajo que son funcionales para el trabajador. No solamente se refieren a los recursos de la tarea, aunque sobre todo también nos referimos a aquellos aspectos organizacionales, pero que tienen que ver con el trabajador concretamente. Y recordad que esto ya en parte lo hemos visto también en el tema de motivación laboral. ¿Por qué? Porque ya dijimos que es necesario que las tareas tengan unas características específicas para ser motivadoras. Acordaros del modelo de Hackman y Ullman. Y también, según el modelo de Locke y Latham, pues lo mismo, las metas tenían que tener unas características determinadas para que fueran motivantes. Es decir, todo esto está metido aquí, pero a un nivel general. Como recursos laborales. Es decir, si el puesto de trabajo está bien diseñado, si tiene los recursos adecuados, si tiene un diseño adecuado, si las tareas están claras, bien definidas, etcétera, 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 se dice que los recursos laborales son adecuados y por lo tanto el desempeño se espera que sea mejor. ¿Qué recursos clave pueden destacarse? Hay muchos, pero podemos hablar de estos recursos, algunos de los cuales os sonarán. Por ejemplo, la autonomía en el puesto de trabajo. Si la persona no tiene autonomía, generalmente pues ya dijimos que puede disminuir su satisfacción y bueno, etcétera. O sea, esto ya lo hablamos en motivación. Luego, oportunidad para que el trabajador utilice sus habilidades y destrezas. Lo mismo, esto aquí lo llaman oportunidad, pero básicamente era la complejidad de la tarea, acordaros de esto. Existencia de demandas laborales realistas y claridad de rol. Estos 2 puntos se relacionan con las cuestiones de rol que vimos. Es decir, las demandas laborales realistas se relacionan con lo que era la sobrecarga de rol. Es decir, si tú impones unas demandas que no son realistas, lo que vas a conseguir es que la persona sufra sobrecarga de rol. Es decir, va a sufrir de ansiedad, etcétera. Entonces, lo que tienen que haber son demandas laborales realistas, no sobrecarga. Y claridad de rol, pues lo mismo. Si hay una claridad de rol, entonces lo que no hay es estrés de rol. ¿Vale? Entonces podemos decir que las 2 primeras se referirían, pero vamos, que aquí podríamos meter muchas más, a todas estas características de la tarea que tenía que haber. Las 2 siguientes se referirían a aquella parte que hay que tratar de lo que es las instrucciones, la relación con lo superior y el diseño de forma que no haya problemas referidos al rol. Y por último, apoyo social. Es decir, que por un lado tenemos características de la tarea en sí, por otro lado características del rol y por otro lado lo que es el ambiente, lo que es el apoyo social. Y obviamente evidencia empírica, pues todo esto ya sabéis con lo que se ha relacionado porque lo vimos en la motivación. Y por último vamos a hablar de las buenas prácticas que se relacionan con los procesos adecuados en materia de recursos humanos o de pues lo que es la sección del personal en las organizaciones. Entonces, las buenas prácticas es un conjunto, un número determinado de prácticas de recursos humanos que pueden mejorar el desempeño de los empleados en todas las organizaciones. Aquí hay un investigador y colaboradores, este tal Paue, que hizo un trabajo de recopilación de una gran cantidad de estudios y lo que hizo fue pues hacer una especie de síntesis de todos los hallazgos de estos estudios referidos a las diferentes prácticas que se había visto que eran recomendables referidas a lo que son los recursos humanos. Entonces,
Lo que hizo esta persona es sintetizar en todos estos hallazgos, pues agruparlos en cuatro puntos, en cuatro prácticas principales, que son estas que tenéis aquí: formación y desarrollo, reclutamiento y selección, paga y programas de remuneración justos, basados en el desempeño, y gestión del rendimiento en términos de relaciones entre prácticas de recursos humanos y los resultados. Es decir, pues nada, yo creo que se explica por sí solo. O sea, en primer lugar, el proceso de selección tiene que ser adecuado, obviamente. Esto es un problema que pasa a veces en las empresas, que en lugar de contratar a psicólogos, pues cogen al que creen que es más listo, cogen a algún ingeniero y le ponen ahí en recursos humanos, y a lo mejor esa persona no sabe mucho sobre reclutamiento. Entonces, lo suyo es coger a profesionales de verdad que hagan una buena selección, que hagan un perfil del candidato adecuado y que le puedan pues derivar a lo que es un puesto que pues específico, eh, el cual pues pueda ser satisfecho con las características de dicho empleado, básicamente. O sea, esto sería respecto al reclutamiento. Y luego, una vez que ya lo has contratado, obviamente formación y desarrollo, formación continua. ¿Para qué? Pues para empezar, para que no haga falta rotación. Si tú tienes a personas que trabajan en tu organización, pues les formas y ya está. No es necesario que nadie les forme fuera, les vas a formar como tú quieres, les vas a formar pues con una formación adaptada a las necesidades de tu empresa, y además pues vas a poder favorecer la formación continua del trabajador dentro del ámbito de la empresa. O sea que eso obviamente va a favorecer. Luego, el tema de la remuneración tiene que ser también justa, tiene que estar relacionada con lo que la persona hace. Eso idealmente, en función de la cultura, a veces está mal visto que dos personas que tienen el mismo puesto ganen diferente, pero bueno, se ha visto que esto puede ser muy beneficioso. Es lo que dije en algún momento antes, que todos estos trabajos sobre psicología organizacional positiva, yo creo que habría que ver exactamente qué estudios se han hecho en qué países, y la mayoría se han hecho en países anglosajones. Entonces yo creo que hay ciertos puntos que dependen muchísimo de la cultura del lugar. Pero bueno, en último lugar, obviamente, gestión del rendimiento en términos de relaciones entre prácticas de recursos humanos y resultados. Bueno, o sea, lo que es, pues sí, la gestión del rendimiento de forma óptima. Y por último, aquí os dejo evidencia empírica. Las prácticas que generan un alto desempeño producen resultados beneficiosos para la salud y el bienestar, etcétera, etcétera, etcétera. En este tema, como podéis ver, la evidencia empírica, bueno, pues es correlativa, y básicamente lo que se dice es que si está bien gestionada la empresa, pues el desempeño es mejor y el bienestar es mayor. Este es un campo que está un poquito en pañales todavía, y por lo tanto la evidencia empírica pues no es demasiada a día de hoy. Pero bueno, esto es un poco lo que he podido resumir, y espero que os haya resultado interesante, y nada, y hasta otro curso.